Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Rabot y esto es Dinero y Poder. Tras una ríspida contienda, Josefina Vázquez Mota ganó la elección interna del PAN y se convirtió en la virtual candidata de Acción Nacional a la presidencia de la República. Obtuvo el 53.7% de la votación frente al 38.9% de Cordero y el 6% de Krill. Solo participó el 31% de los militantes activos y adherentes del PAN, es decir, 560,000 panistas. Josefina Vázquez Mota ganó en 25 entidades, Cordero se quedó con 7 y Santiago Krill no logró ninguna. Además, en Guanajuato, Jalisco y Yucatán se eligieron candidatos a gobernador: Miguel Márquez por Guanajuato, Fernando Guzmán por Jalisco y Joaquín Díaz por Yucatán. Mauricio González, Macario Escatino, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahí está el resultado. Las encuestas no se equivocaron, aunque Ernesto Cordero decía que las encuestas no servían o que no funcionaban. La verdad es que prácticamente las casas encuestadoras, por supuesto, incluyendo AGEA, estaban más o menos en la misma línea, y yo creo que la diferencia estaba fundamentalmente entre aquellos que decían que iban a votar por Santiago Krill y que no lo hicieron. Y yo creo que esto estaría ligado básicamente a los recursos que se tienen para llevar a la gente a votar, para convencerla de una o de otra manera, que es lo que muchos dieron a conocer como acarreos, también como conductas, digamos, no muy democráticas en un partido, el único que en México hizo elecciones internas para escoger candidatos, con los vicios que pueda tener, pero que lo que es cierto es que, pues, sin una estructura sólida para llevar a votar a los pues, militantes y adherentes, lo que le pasó es que se cayó Santiago Krill hasta el 6%, ¿no? Josefina Vázquez Mota mantuvo lo que las encuestas planteaban, o sea, no se cayó, estaba entre los 51 al 60%, terminó en el 53%, y el que sí repunta, porque en ninguna encuesta había aparecido Ernesto Cordero por los 38%, fue el que terminó jalándose los votos de Santiago Krill. Sí, efectivamente, la queja que tenía Ernesto Cordero durante pues toda la campaña es que no se estaba encuestando al universo adecuado, porque eran exclusivamente los militantes activos y adherentes de Acción Nacional los que votarían, y pues cuando se preguntaba por simpatizantes panistas no es exactamente lo mismo. Dependiendo de la casa encuestadora esto iba variando. GEAISA sí usaba algo muy cercano al padrón, otras encuestadoras preguntaban por simpatizantes, y como bien dices, el resultado final sí es muy parecido a lo que traían las encuestas. La diferencia, la habíamos comentado aquí, era cuántos se asignaban a Santiago Krill y cuántos a Ernesto Cordero. En algunas encuestas salían 15-15, otras salían 20-15, y sí, muy probablemente una parte de los votantes de Santiago Krill, que no pues mantuvo la atracción durante toda la campaña, pues acabaron probablemente votando por Cordero. Esto no hay manera de saberlo, a menos que se hubiera hecho encuesta de salida, que no sé si se hizo alguna. Entonces, lo que pues es más o menos claro es que el porcentaje que se le daba a Josefina Vázquez Mota de 55-60%, pues quedó en 54%, que es muy, muy parecido a lo que se traía. Y ahora, bueno, pues vamos a ver las encuestas rumbo a la elección presidencial, que irán apareciendo poco a poco, que esas sí son sobre todo los mexicanos, ¿no? Así es. Así es, bueno, quizá un punto sobre las encuestas. Efectivamente, las encuestas acertaron en cuanto al resultado, pero no en cuanto a la diferencia entre el primero y segundo lugar, que son Josefina Vázquez Mota y Ernesto Cordero. Hay que reconocer, Ernesto Cordero tuvo un crecimiento muy importante, no solamente en la última parte, digamos, de su precampaña, sino también comparado con el punto en donde arrancó. Por ahí de febrero, marzo de este año, en la encuesta que hizo Ernesto Cordero tenía un reconocimiento mínimo entre la ciudadanía y pues fue creciendo, hay que reconocerlo. Al final terminó como con 75-76% de reconocimiento, y ese es un ingrediente fundamental también para la votación, aunque sea entre militantes y adherentes. Pero yo diría que aquí lo que se nota es la labor fina que hizo el equipo de Ernesto Cordero. Yo hizo una buena labor, pero la hizo con las estructuras del partido dentro de las entidades federativas, lo que es muy difícil captar cuando tú le preguntas a un militante o un adherente mediante un cuestionario. Ahí estuvo lo fino, lo rudo, estuvo en el discurso, que es ahora la parte en la que tienen que comenzar a hacer lo que llaman operación cicatriz, tanto en lo que se dijeron, bueno, lo que dijo Ernesto Cordero públicamente de Josefina, y lo que se escuchó decir de Josefina en
otro instrumento ahí ilegal que se maneja, que es la filtración, por supuesto, de grabaciones, que es un mecanismo ilegal, que quién sabe quién lo hace, ¿eh? ¿Tú sabes quién lo hace, No, Macario? no sé, pero Tengo sí se idea, hizo bastante ¿verdad? y se hizo todo en contra de Josefina Vázquez Mota, entonces pues me imagino que no fue de ahí, ha de No, haber sido ha de sido del otra otro parte. lado. Pero lo que yo quería un poco enfatizar en ese sentido es que las acusaciones, pues fuera de que Josefina le dijo patán en esa grabación, y las respuestas de Ernesto Cordero iban hacia la descalificación de Josefina como desleal al presidente y como irresponsable en el manejo de la coordinación política. Son argumentos y bueno, de ahí el choque entre, por supuesto, los equipos de campaña. Dentro de un partido estas descalificaciones tienen que pues hacerse a un lado y empezar a construir una sola candidatura. Quizá esto se arregla pues como se arreglan las cosas en política, que es con acuerdos sobre candidaturas, posiciones políticas para los que demostraron tener fuerza en en la elección. Sí, es probable, ya veía yo hoy en prensa o en internet que se discutía ya la posibilidad de que Ernesto Cordero vaya como candidato a senador, entonces probablemente sea una de las formas de ir pues cerrando filas. Más importante que este proceso que yo me imagino que es relativamente natural y que irá ocurriendo en los próximos meses o semanas, es que algunas de estas acusaciones que se hicieron en la disputa interna pues van a ser utilizadas por los adversarios externos, es decir, tanto perredistas como priistas pues van a hacer uso de las acusaciones que levantó Cordero en contra de Josefina Vázquez Mota, porque bueno, pues les son útiles para su campaña, entonces yo creo que pues vamos a estarlos escuchando con cierta frecuencia. Y aquí yo creo que entra también el aspecto regional, esta operación cicatriz. Bueno, Josefina ganó en la mayor parte de las entidades federativas, me parece que fueron 25 si no estoy mal, pero perdió en 7, que esas 7 es donde ganó Ernesto Cordero porque Santiago Krill no triunfó en ninguna entidad federativa. De estas 7, pues hay estados que en la elección del 2012, todos los estados son importantes, pero no todos tienen el mismo peso. O sea, tenemos Campeche, Chiapas, Zacatecas, Baja California Sur, que aunque son entidades federativas importantes, no tienen un gran número de votantes. Pero por otra parte están Nuevo León y está Sonora, que es donde son 2 estados donde ganó Ernesto Cordero, y pues ahí es muy importante efectivamente hacer las paces y poner el curita con Cordero mismo en lo personal, pero sobre todo con los pactos y las alianzas y las promesas, porque los que apoyaron a Ernesto Cordero en Nuevo León y en Sonora no fue solamente por su imagen, fue por una serie de promesas que ahora Josefina Vázquez Mota y su equipo pues van a tener que resarcir, porque de lo contrario van a perder votos en esas entidades. Aquí lo que pasa es que se vio muy transparente por el tipo de ataques que se dieron, pero es algo similar lo que sucede con otros partidos, ¿no? O sea, el PRI de Enrique Peña Nieto, Beatriz Paredes, hoy está haciendo exactamente lo mismo con Manlio Fabio Beltrones, y bueno, el día de hoy también Cuauhtémoc Cárdenas le levanta la mano a López Obrador en lo que también tiene que ver con esta política de reconciliación de lo que había sucedido anteriormente y a partir de esto una redistribución de poder. Y así es como juegan, unos más abierto, otros más cerrado. Lo que sí es cierto es que pues una cosa es armar equipos de precampaña para, como lo hizo Josefina Vázquez Mota, y otra es armar un equipo de campaña. Tú no puedes seguir funcionando ahora con estructuras que te fueron útiles dentro del partido y empezar a competir en este caso, frente a Enrique Peña Nieto. Recordemos que el discurso de Josefina Vázquez Mota es básicamente diciendo el adversario está ahí, o sea, López Obrador es otro competidor más, pero no es mi adversario, no es el enemigo a vencer, el enemigo es, o el adversario, perdón, porque se enojan si les dices que son enemigos, el adversario es el PRI, y en función del PRI, el equipo con el que tú armaste una elección interna no puede ser el mismo que compita con el otro, tan sencillo como es. Sí, indudablemente se necesita otro tipo de equipo con distintas personalidades. Se tiene además que hacer de esa forma porque pues hay que darle espacios a los candidatos perdedores, tanto al grupo de Ernesto Cordero como al grupo de Santiago Krill, y hay que incorporar al partido mismo, a la estructura del partido para la campaña, pero sin lugar a dudas sí va a ser necesario que el equipo de Vázquez Mota pues se fortalezca rumbo a esta campaña, porque
porque a veces nos olvida, pero se está compitiendo por la presidencia de la República, que si bien ya no tiene el poder que tuvo en algún otro tiempo en México, es un puesto político de gran importancia, es el poder, y esto pues lleva a batallas bastante duras. Ahora, perdón, Mauricio. Yo iba a agregar que además de efectivamente el equipo que tiene que ser con el apoyo de la estructura del partido, hay un elemento que me parece que en el que tiene que trabajar Josefina y su equipo muy rápidamente, que es en el asunto de las propuestas. Mira, tenemos a Enrique Peña Nieto, que tiene un libro con una serie de propuestas de diversos tipos, ¿no?, que haría si llega al gobierno. Tenemos el de Andrés Manuel López Obrador, que aunque es una reedición del Anterior, 2006, pero ahí propuesta. están, ¿no?, y algunas que son nuevas. Y Josefina tiene un libro, pues más bien un libro de entrevistas que realmente no corresponde a esta categoría de propuestas, y yo creo que ahí sí es muy importante empezar a proyectar ese asunto, porque Josefina Vázquez Mota sin duda es una extraordinaria oradora, me parece, en mi opinión particular, superior a los otros dos contendientes de PRI-PRD, pero hay que llenar los discursos no solamente de piezas de oratoria, sino de sustancia, ¿no? Así es, parte de la crítica que se le hace a Vázquez Mota, o por lo menos se le hizo en este momento, era que la retórica que usaba era una retórica que pues sonaba muy bonito, pero no aterrizaba. Y parte de lo que se decía incluso dentro del equipo es que era una retórica hecha para los panistas. Había que ganar a los panistas primero y no directamente a todo el electorado, aunque bueno, por supuesto tiene influencia. Hoy, si Josefina no aterriza directamente las propuestas abiertamente, como le va a pasar a los otros, los cuestionamientos de la ciudadanía serán cada vez más pues fuertes, y la capacidad de convencer pues tendrá que estar allí en aquel candidato que sepa llegar y decir lo que tiene que decir de manera tal que la gente se lo crea. A mí me parece que ahí también es importante que el equipo de Vázquez Mota fortalezca su área de comunicación, porque mucho se ha estado reclamando que no tiene propuestas concretas. Sin embargo, ha habido muchas propuestas, yo he escuchado varias que ha hecho, y sin embargo no han sabido enfatizar estas propuestas, y se ha quedado mucho en esta retórica muy amplia, ya por su misma forma de expresarse. Tiene frases muy largas, hace discursos largos, y esto oscurece las propuestas concretas, que reitero, yo creo que sí las ha habido, y lo que no han sabido hacer en su equipo es comunicar adecuadamente esto. Entonces probablemente esa sea un área también en donde tiene que trabajar, además del área de propuesta, como dice Mauricio. Y el otro tema que me parece fundamental pues es el de los debates, porque uno sí quisiera pensar que los debates que tiene que haber por ley, entonces ahí sí ya no se va a tener la discusión si hay o no hay, pero en cuanto a la sustancia de los debates, porque la verdad es que lo que hemos visto hasta ahora es algo que deja mucho que desear. La ciudadanía no le queda claro realmente qué es lo que cada quien propone, y sobre todo cómo lograría, ¿no?, llegar a algunos de los objetivos que se plantean. Todos tienen los mismos objetivos o objetivos muy similares. ¿Cómo? El asunto es cómo le van a hacer para llegarle, si va a haber alguna continuidad en lo que ha funcionado, si no, si el que llegue va a inventar el hilo negro. Creo que esa parte también vale la pena tenerla en mente, porque va a ser algo, creo yo, que va a definir una buena parte del electorado. Es más que los debates, el problema creo que es el formato como se hacen los debates, como son obligados por ley y demás, todo el mundo trata de cuidarse, y entonces son tres monitos ahí parados todos así, monitos, sí. y digo, pero es que no transmiten absolutamente nada. Los debates, por ejemplo, que ocurren en Europa o específicamente en Estados Unidos, que hay muchos y muy ágiles, sí permiten esta confrontación de ideas. Aquí, por ejemplo, nada más Acción Nacional tuvo debates. Según entiendo, creo que fueron 6 debates en distintos formatos que hubo, todos fueron aburridos, pero pues fueron mejores que los que no hubo ni en PRI ni en PRD. Entonces lo que sí necesitaríamos es debates en serio, ¿no? Donde hubiera debates más organizados por los propios medios que por la autoridad electoral, porque la autoridad electoral, pues con este asunto de la rigidez de la ley, terminan siendo estos debates acartonados, y creo que ahí es donde está
está el problema. Rápidamente, elecciones internas en Guanajuato, Jalisco y Yucatán, en donde el PAN, dicen, más conservador, es el que se llevó todo. Depende cómo se vea. Yo creo que sí, tanto en Jalisco como en Guanajuato, que son entidades conservadoras por sí mismas, ese grupo de Acción Nacional es el que ganó. Esto era más o menos esperable en los dos casos. En Yucatán también el candidato que gana aparentemente tiene muchas posibilidades para enfrentar en la próxima elección. Entonces, creo que ahí los votantes regionales, como dice Mauricio, pues llevaron a quienes creen que pueden competir seriamente en la elección de julio. Que yo creo que eso es una muestra de madurez democrática, porque hay que recordar que en el caso de Guanajuato, uno de los aspirantes a candidato era el anterior secretario de Salud, que supongo que tendría de alguna manera el apoyo ¿no? Presidencial y de algún... Pues parece que los que tuvieron el apoyo presidencial no les fue bien. No, y en el caso de Jalisco no era así, pero ahí tenía el apoyo del gobernador, del ejecutivo local. Pero está bien, es una muestra de que la democracia, cuando escoges un buen candidato, ya empiezas con el pie derecho. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Luis Carlos Ugalde, a través de Integralia Consultores, presentó el segundo reporte legislativo sobre la actividad en el Congreso de la Unión. Según el estudio, el Poder Legislativo Federal sigue manteniendo un rezago en la rendición de cuentas. Señala que solo 23 de los 500 diputados cumplieron con su asistencia al 100% y en el Senado solo 24 de los 128 durante el periodo de septiembre a diciembre de 2011. En cuanto al trabajo en comisiones, solo se aprobaron 11 minutos en la Cámara de Diputados durante el periodo pasado, de 60 que se recibieron del Senado, mientras que de 468 iniciativas se aprobaron en el Senado, las comisiones recibieron 299 y 116 minutos, quedando pendientes 284 y 99 respectivamente. Luis Carlos Ugalde, gracias por estar aquí con nosotros. Los números no son muy buenos. Yo no sé si lo importante es que asistan o no asistan los señores diputados o senadores. Claro que es importante que asistan, pero el problema de productividad está en otro lado, ¿no? Sí, primero debo decir que los números no debiesen ser lo más relevante para evaluar al Congreso, sino la calidad de lo que produce. 1, 10 o 1000 leyes. Entonces, el criterio de productividad creo que hay que evitarlo en la discusión del Congreso. Lo que ocurre es que, de acuerdo al reporte legislativo número 2 de Integralia, las cosas básicas, procedimentales que deben cumplirse, como es sesionar las comisiones una vez al mes, una asistencia promedio que permita el trabajo en comisiones, no se está cumpliendo. Entonces, si lo mínimo, lo reglamentario, lo legal no se cumple, luego entonces lo que tiene son cuellos de botella. Pero ¿por qué no se juntan las comisiones? Es un problema de... No paga políticamente. Trabajar técnicamente en el Congreso no paga. El Congreso se ha convertido en un escalón. Dada que no hay reelección, el Congreso no puede ser un espacio de desarrollo profesional. Luego entonces es una estación de paso. Y cuando tú tienes una estación de paso, mejor cosechas méritos, millaje político para tu siguiente chamba. Y trabajar a puerta cerrada en una comisión evaluando iniciativas de ley no paga. Paga más usar la tribuna, paga más presentar iniciativas para aparecer en la prensa y en la radio que estar trabajando en cuestiones técnicas. Y otra cosa, gestionar. Los diputados se han ido convirtiendo en gestores de diversas demandas populares, que bueno que lo hacen, pero esa no es su chamba principal. Sí, sin duda, ese tema de la gestoría es un tema muy característico de la democracia clientelista mexicana, en donde tú gestionas, básicamente te conviertes en un intermediario. Algunos dirían que se convierte en una suerte de coyotaje, en donde tú consigues recursos de todo tipo para grupos organizados y eso te permite tener apoyo de ellos en el futuro. Pero eso sucede en otros países, ¿no, Luis Carlos? Sucede en Estados Unidos, sucede en otras, vamos a decir, democracias un poco más avanzadas. Yo creo que más bien aquí el punto es que les diera tiempo para hacer ambas cosas. Yo creo que ocurre en todas las democracias, pero yo creo que está más formalizado, es decir, son mecanismos más transparentes, abiertos. Pero aquí lo que ocurre mucho, Mauricio, es que es la llamada al subsecretario de Agricultura para conseguir un permiso especial y es mucho el trato personal. Entonces, yo no necesariamente estoy en contra de la gestoría, pero en México la gestoría se ha convertido por encima del trabajo en comisiones en una actividad primordial de muchos legisladores. Yo tenía una pregunta, perdón que tomé ese tema que lo mencionó Macario. Yo recuerdo, Luis Carlos, entiendo más bien
que uno de los propósitos de estos reportes de Integralia son pues fomentar la rendición de cuentas, ¿no? O sea, de alguna manera exhibir lo que está ocurriendo, en el buen sentido de la palabra, para que los legisladores hagan mejor su tarea. ¿Qué sientes entre el primer reporte que amablemente nos acompañaste aquí hace unos meses con este segundo reporte? ¿Sientes que ya se está moviendo hacia allá? ¿Ha generado alguna presión? ¿Alguien te ha llamado para decir, oye, no, nos vemos muy mal, ¿no? ¿Cómo le hacemos para vernos mejor? Me refiero a los legisladores o algunos de los presidentes de las comisiones. Mira, ¿Cómo ves eso? es un proceso gradual, el proyecto lleva apenas un año. Yo creo que en la medida en que se canten estos resultados y se exija cuentas, puede tener resultado. El presidente del Senado, González Morfín, me dijo hace algunas semanas que él estaba contento porque al menos el retraso promedio para iniciar las sesiones en el Pleno del Senado se había reducido a la mitad, lo cual es cierto. O sea, ¿de qué? ¿De 10 horas a 5? De 70 minutos, de 70 a 35 minutos. Está bien. Y eso significa que el Senado en este periodo mejoró significativamente su nivel de sesiones y de operatividad en el Pleno, no necesariamente del trabajo técnico en comisiones, claro. eso no cambia, pero en el Pleno sí. Entonces, si él me dijo, mira, quiero que veas cómo mejoramos, lo cual es cierto, lo cual quiere decir que al menos alguien lo está haciendo. Entonces, es gradual. Creo que ahora que va a haber legisladores que quieren lanzarse a otro cargo, valdría la pena ver cuáles son sus números, y valdrá la pena que durante las campañas de las próximas semanas los adversarios de algunos legisladores les digan, oye, ¿tú quieres ser otra vez senador o quieres ser ahora gobernador? Pero fíjate que en el periodo pasado No hiciste fuiste nada. a tantas, ocurrió esto. Hay pocos datos individuales, pero los que hay pueden ser usados. Y esa es la manera para que esto importe y para que se incluya en el debate entre campañas. Luis Carlos, tú decías, el problema no es la cantidad de leyes o de dictámenes que aprueban, sino la calidad de los mismos. Parece ser que las cámaras se han convertido, en la mayoría de los temas, en espacios para darle trámite a una serie de asuntos meramente administrativos o de rectificación de ciertos puntos, y que cuando uno checa lo que se aprueba, no es lo sustancial, lo que el país requiere. Eso es lo que pasa. Bueno, hay dos observaciones. Muchas de las iniciativas que sí se aprueban son de asuntos administrativos focalizados. Casi todos votan por unanimidad. Y aquellos puntos medulares de relevancia como la reforma política, la ley de asociaciones pública-privadas, la ley de seguridad nacional o la ley de amparo, algunas ya aprobadas, otras pendientes, son motivo de una enorme discusión y se prolongan mucho en el tiempo. Así es que yo les podría decir, ustedes que han tocado este tema aquí, la ley de asociaciones público-privadas es algo muy positivo, pero la ley de amparo es otra cosa positiva que no salió, ¿no? Entonces tienes cosas muy buenas que se han salido y otras cosas muy buenas e importantes que no han salido. ¿Cuál es el balance? Yo creo que el balance es de rezago en aquello que importa. Lo que importa es ver la calidad de lo que se produce, y ya se han salido cosas importantes, pero creo que muchas cosas muy importantes tampoco han salido. El problema de que salgan o no salgan tiene que ver con diferencias político-ideológicas, o tiene que ver con una estructura que está hecha para que no se decida. Yo creo que son dos cosas. Yo creo que es una cuestión de diferencias sustantivas en principios generales de cómo curar enfermedades, y creo que ahí en el sector energía es claro que hay un segmento de la izquierda que simplemente tiene un recetario diferente que un segmento más liberal del Congreso. Y dos, creo que no tiene que ver con mayorías, tiene que ver con puntos de veto. A mí esta idea de que las mayorías son las que faltan, no. Ha habido mayorías en el tema laboral, y lo que ha ocurrido particularmente en la reforma laboral no es que no haya la mayoría. Lo que pasa es que hay actores de veto, grupos de interés que en el último minuto bloquean y se queda paralizado. Entonces yo creo que es más importante este asunto del bloqueo específico que de la falta de mayorías que yo creo que se han existido. Al respecto, tú comentabas hace un momento, los diputados no tienen incentivos a trabajar como diputados porque no tienen reelección. Pero también los actores que vetan tienen poder para vetar porque no hay reelección. Y una tercera cosa importante de resultado de que no haya reelección es la dinámica de trabajo. Están ahora presentando la medición de este primer periodo del tercer año, pero ya el tercer año legislativo, francamente, pues es el año que hay que ir a buscar chamba en otro lado. Es decir, el año bueno de trabajo del Congreso es el segundo. Esto ya mide el tercero. Sí se nota la caída en productividad
si no numérica, en términos de calidad del trabajo? Yo creo que se va a empezar a notar a partir de la semana anterior y las próximas semanas. Yo creo que va a ser el peor periodo del trienio por razones obvias. Muchos ya pidieron licencia, otros emocionalmente están fuera del Congreso. Y creo que ahí está una de las razones centrales de por qué la reelección hace tanto daño, porque simplemente hace que la falta de reelección. La falta de reelección cada 3 años te genera un hueco, un hoyo, y esto de culpar a los congresistas por ser chapulines me parece equivocado. Es obvio que si tú no puedes continuar una carrera en el mismo sitio, tienes que buscar una oportunidad fuera del lugar. O brincar del Senado a la diputación. Al diputado o viceversa. Entonces la culpa es de las reglas, no de las personas. Y esto que estamos viendo, la sangría de experiencia, de calidad, de personas que ya estaban involucradas en los temas, se está perdiendo, y por lo tanto yo creo que este periodo que estamos de sesiones del Congreso va a ser en todos los sentidos uno de los de menor atención. Pero ¿cuál sería la causa por la cual los partidos dirían no a la reelección? ¿Les daña tanto convertirse en estructuras profesionales en términos legislativos? Yo creo que hay 3 razones. A, es una cuestión ideológico-histórica en donde hay cierto desconocimiento de quién la propuso y cuándo se propuso, y confusión. 2, hay el temor a que la movilidad política se reduzca y que entonces haya menos oportunidades de que todos tengan intertemporalmente alguna aspiración de ser cumplida, es decir, menos chambas en el tiempo, porque habría gente que estaría más tiempo. Y tercero, y esto te lo dicen algunos periodistas sobre todo, hay una confusión falaz de decir, si los poderes fácticos ya han penetrado el Congreso, imagínate con reelección, serían más poderosos. Entonces es como si la no reelección fuera la medicina para que los poderes fácticos no penetraran. Son nuevos clientes solamente, ¿no? Son cosas diferentes, es como decir, los poderes fácticos van a ser combatidos a través de la improvisación de los diputados. No le entiendo al argumento. No, de hecho, sería más lógico al revés, si acaso. La reelección permite fortaleza de los diputados para enfrentar poderes fácticos. O en todo caso, si hay un problema de poderes fácticos, combátelo, haya o no haya reelección. Pero eso se ha usado y se ha usado mucho y te lo dicen. Entonces yo creo que hay de todo tipo de argumentos que están ahí y que son muy poderosos. Luis Carlos, tú enfatizabas hace un rato el tema o la importancia de la calidad de las leyes. ¿Hay algo que se pueda hacer? Yo me imagino que no con todas las iniciativas porque sería pues operativamente imposible, pero sí con algunas de las más importantes, con la laboral, con las de energía, con las de educación, en donde se pudiera tener una medición por organismos como el tuyo de la calidad de las leyes. Ya sucede así, por ejemplo, con los planes estatales. Hay algunos organismos no gubernamentales que los califican a partir de un grupo de expertos, y creo que eso tal vez podría ser un aliciente pues para que los diputados no solamente acudan a las sesiones y pasen listas, sino que efectivamente se esfuercen en generar mejores disposiciones. Efectivamente, se puede hacer selectivamente, porque hacerlo para todas las iniciativas se presentan 500 en promedio por cada periodo, o sea, se presentan 3,000 por cada trienio, por cada legislatura, entonces muy difícil, pero se podría hacer una selección. Hay algunas instituciones que lo han empezado a hacer, y nosotros como Integrale para el reporte legislativo lo quisiéramos hacer en los próximos años. Debo decir además una característica muy importante de la cantidad enorme de iniciativas que se presentan. Son con fines testimoniales, no persiguen ser aprobadas, se hace para publicidad, y el 90% de las iniciativas que se presentan cada periodo es probablemente de gente que simplemente quiere presumir un enorme volumen. Hay un diputado famoso, Jorge Kawashi, que es el que tiene el récord junto con Jaime Cárdenas en el último periodo. Presentó 23 y había presentado 17, de tal forma que en el caso de Kawashi lleva 40 en un año. No se ha aprobado nada. Y cuando ves los récords de asistencia, que son muy bajos, pero sobre todo que es uno de los diputados que menos vota, solo ha votado en el 15% de las sesiones, uno se da cuenta que es un diputado que no cumple sus obligaciones, pero que presenta muchas iniciativas. Es un contrasentido. Y cuando tú preguntas en el Congreso por qué se hace, dicen es que muchos pensamos o piensan que es una manera de justificar, de promoverte y de tener flashes de cámaras mediáticas. Y esto es probablemente algo que genera que entonces no importa el contenido. Claro. Lo que importa es decir, ya cumplí con la niñez, o ya cumplí con las mujeres, o ya cumplí con los sindicatos.
Luis Carlos, viene el proceso electoral en este momento. Tú decías hay que empezar a buscar a estos candidatos e insistirles en que, bueno, ¿qué hizo usted antes? ¿No? Sería un poco la idea. Una recomposición del Congreso podría generar algún tipo de cambio, o tú ves este poder de veto que tienen los grupos como algo que nos tiene garantizado que los próximos 3 años, los próximos 6 años, seguiremos en esta inercia, porque lo que cambia no son las mayorías que tú dices, no son necesariamente lo que impulsa, sino este poder de veto de grupos de presión internos? En lo esencial, mientras las características centrales del sistema político no se modifiquen, vamos a seguir en el mismo juego. Entonces tú puedes cambiar la cláusula de gobernabilidad, la fórmula de elección, eso es irrelevante. ¿Cómo vas a atacar a estos grupos con poder de veto significativo? Esa es la pregunta central, y para cambiarlo necesitas cambiar muchos temas del sistema político regulatorio. Uno. Pero ese es el claro. Reelección es uno, las haciendas públicas de los gobernadores que los hace tan poderosos, el mecanismo de nominación de los partidos, el mecanismo de distribución de recursos al interior del Congreso, la regulación de los sindicatos, la regulación del mercado de las telecomunicaciones. Es decir, tienes que haber muchas cosas para que eso se modifique. Pero sí hay algunas cosas que tienen un mayor impacto o que te ayudarían a desatar. Y la reelección sería probablemente la más importante, porque mueve el centro de poder a los diputados y lo aleja de los gobernadores, que hoy son el enemigo principal de la democracia en México, ¿no? Pues digamos que son el eje central de la fuerza política en el Congreso. Digamos que el Congreso, que antes actuaba como un delegado del presidente, ahora el Congreso es un conjunto de delegaciones de los gobernadores, fundamentalmente, sin duda alguna. Ahora, finalmente, Luis Carlos Ugalde, cuando este tipo de análisis que hace Integralia se presentan, el impacto que llega a tener está dirigido para que te escuche quién. Opinión pública, porque yo creo que los señores diputados, senadores o los partidos lo van a ver y van a decir, pues sí, pero pues no se puede modificar. Mira, para que estas acciones tengan relevancia tiene que tener resonancia mediática para que eventualmente esto pueda infringir algún costo político. Esa es la verdad de las cosas. Sin costo político, la impunidad persiste. El costo político te hace que los políticos, los legisladores futuros digan que vale la pena tener tus números en orden, o sea, cumplir con tu obligación para que no te infrinja un costo político. Esa es la lógica de la democracia en todo el mundo. Lo que nosotros tenemos es tener resonancia mediática para que eventualmente se le empiece a preguntar a los legisladores qué pasó, por qué está esto así. De hecho, nosotros estamos simplemente tomando información oficial, la estamos transformando en un reporte digerible, amigable y sobre todo haciendo el esfuerzo de que se conozca. Entonces creo que son los medios para generar reacciones ciudadanas y costo político. Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, muchísimas gracias por Muchísimas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La Comisión Federal de Competencia rechazó aprobar la fusión Televisa y Iusacell, que permitía la compra del 50% de la empresa de telefonía. A decir de Iusacell, esta fue rechazada por una decisión dividida del Pleno de la COFECO y señaló que con ella no se fomenta la competencia en el mercado de la telefonía en el país. Iusacell TV Azteca dijo que estudiará la resolución de la comisión y cuestionó sus motivos para rechazar el acuerdo. Bueno, ahí está el planteamiento de la Comisión Federal de Competencia. Ya lo habían filtrado anteriormente lo que iba a ser este acuerdo. También hay, pues como parte de esto, la posición de la misma COFETEL en relación a la licitación de la cadena, de la tercera cadena de televisión y de las señales digitales, etcétera, en donde pues también queda ahí otra vez todo en el aire. Parecería ser que hay una enorme incapacidad. Llevamos más de 5 años con el tema, y en donde, por un lado, bueno, pues el asunto, dice Iusacell, es un problema de telefonía. Me estoy enfrentando al grandote, a Telcel, que tiene la mayoría del mercado, y yo debería de tener oportunidad de aliarme con otro para poder competir. El problema es que sus socios son los dueños del mercado de la televisión en México, Televisa y Televisión Azteca, y bueno, a partir de eso también estarían ligados a lo que sería pues la dominancia en televisión restringida, en los casos de los famosos Total Play, Cablevisión, etcétera. Aquí hay jugadores que están pues tratando de acceder uno al terreno del otro y el otro al terreno del primero, y en ese sentido, mientras la autoridad no consiga establecer reglas claras, pisos parejos para todos, y por supuesto
la capacidad de los grandes en cada uno de los lados de decir, está bien, le entramos a la competencia, no hay salida. Y es que los argumentos también de los dominantes siguen siendo, es que yo puse el dinero, se quieren montar o en mis contenidos o se quieren montar en mis servicios. Y a partir de eso, el Estado mexicano no consigue avanzar en el tema bancario. Sí, es un asunto sumamente complejo que está mezclado con las opiniones previas que trae todo el mundo con respecto a los actores. Es decir, hay gente a la que le cae mal el señor Slim porque pues, se ha hecho multimillonario a partir de una empresa con dominancia, como dice la OCDE, para no decirle más feo. Y hay otros que, por ejemplo, pues odian a los de Televisa o odian a los de TV Azteca, entonces ya traen una idea sobre cómo debería resolverse. El asunto es que para resolverlo tenemos al menos 4 actores desde el lado de las autoridades y tenemos del otro lado a un montón de empresarios, todos ellos hechos al amparo del Estado, porque todos se hicieron ricos y poderosos gracias a concesiones otorgadas por el viejo régimen de la Revolución, que no quieren que nadie más se meta en su negocio, pero ellos sí quieren meterse en el negocio de los demás, y tenemos incluso personajes pues tan extraños como los señores de Yusacel, que decidieron incluso golpear al mensajero que llevaba la declaratoria de la Comisión de Competencia, cambiar el número de la dirección, o sea, cosas que verdaderamente son para dar vergüenza. Pero del lado de la autoridad, que nos quejamos mucho, hay 4 actores al menos. La Secretaría de Comunicaciones, que debe tomar algunas decisiones, pero que no puede tomar todas. Una parte muy significativa de las decisiones le toca a Cofetel. Cofetel, sin embargo, no tiene los mecanismos para llevar a cabo las decisiones, no puede decidir por completo. Esa es una de las quejas del documento de la OCDE, el cómo están distribuidas las funciones entre estos dos entes. Luego está la Comisión Federal de Competencia y luego finalmente está el Poder Judicial. En los 4 actores, además, tenemos al interior distintas personas que quieren hacer cosas diferentes. Por ejemplo, en Cofetel hay un pleito entre el presidente de Cofetel y los otros 4 consejeros. Todo así, pues yo no entiendo bien de dónde viene el pleito, pero el caso es que no se puede decidir nada. Y en el Poder Judicial, nada más para hacerlo rápido, en el Poder Judicial tienes de todo, es decir, un juez que es juez de distrito en algún distrito o de circuito, en Oaxaca o en Chiapas o en Quintana Roo, puede declararte un amparo para frenar una licitación como la que hizo el gobierno federal, la famosa licitación 21, frente a la cual Yusacel metió 70 amparos para impedir la competencia. Entonces, dadas estas circunstancias, a mí se me hace muy complicado poder resolver el problema sencillamente. Entonces, las decisiones creo que hay que interpretarlas en este contexto que verdaderamente es complejo, ¿no? Lo que pasa es que planteado así, pues sí suena como que esto no se resolvió ahora y no se va a resolver nunca. No quiere decir que no sea complejo, sin duda es muy complejo, pero yo lo que veo es la solución tiene que darse en mercado a mercado, y eso por supuesto va a ir afectando a los actores que tú acabas de mencionar de manera diferente. Tratar de, no sé, establecer una estrategia para resolver todo el tema de las comunicaciones me parecería pues prácticamente imposible. En este caso concreto, yo creo que el tema fundamental es el de la telefonía. O sea, ¿hay o no hay competencia en telefonía? El estudio de la OCDE dice que no hay competencia y que entonces los usuarios estamos pagando tarifas más caras de lo que debemos y la cantidad no es menor. Por otra parte, el señor Slim publica unos desplegados diciendo que tiene otros estudios en donde no es el caso, sino que aquí las tarifas son más baratas. Entonces ahí hay una discusión técnica en donde el gobierno pues sí tendría que convertirse en el árbitro, ¿no? Para eso están las comisiones correspondientes, la COFETEL, la COFECO, y determinar cuál de los dos tiene razón, porque si no se resuelve ese aspecto en un inicio, pues va a estar difícil. Y segundo punto, a mí me parece, como sucede en las competencias deportivas, por ejemplo en el box, en las luchas, que tú, para que haya verdadera espectáculo, para que haya verdadera competencia, tienes que tener 2 actores más o menos del mismo peso. Y en ese sentido, pues realmente, ¿quién le puede dar la pelea en el caso actual a la telefonía?
pues parecería que solamente un conglomerado a partir de esta ¿no? asociación entre Televisa y Yusacell. Porque si no, perdón, tenemos ejemplos en la economía en donde pones a competir actores de este tamañito con gigantes y la competencia nunca llega y los usuarios nunca nos beneficiamos. ¿Quién sería el único que puede competir fuertemente contra lo que es televisión restringida o televisión abierta frente al duopolio o frente a la dominancia? Telmex. Exactamente. Okay, pero hay que cumplir determinado tipo de condiciones para poder hacer eso. Sí, Macario. otra vez. En el caso específico que estamos discutiendo, entiendo que una de las razones fundamentales por las cuales COFECO vota en contra es porque efectivamente si aprueba esta fusión, este grupo, Yusacell Televisa, tendría prácticamente el 100% de la televisión restringida dentro de la Ciudad de México, no en todo el país. Entonces eso es lo que está bloqueando. Solución fácil, que Total Play se separe. No, separas Total Play de Televisión Azteca, el asunto está resuelto. Entonces, si eso lo hacen y vuelven a pedir, es muy probable que COFECO les autorice. No sé los términos exactos de la resolución, pero esta era la lógica que yo entiendo estaba detrás. Del otro lado, tú quieres que entre Telmex, o sea, el señor Slim, a competir en televisión, como creo que sería muy útil, porque tendríamos mayor competencia. Bueno, para eso se necesita que esté el contrato de concesión que tiene Telmex, esté cumplido al 100% para poder autorizar. Si esto no es así, pueden abrir otra vez quejas en el Poder Judicial. Y cumplir determinado tipo de normatividad como los famosos Must Carry y Must Offer, en donde la televisión... Eso lo tiene que hacer Televisa y Televisión Azteca, pero ahí la COFECO dijo que tenía que hacerlo cobrando. Y este es el error, porque a la hora de decir cobrando no explicó cómo, y la forma como está cobrando pues destruye la competencia. Entonces la solución al final es muy sencilla, es todo mundo que compita en todos lados. El problema es que si tú tratas de hacerlo así, todos se pueden amparar, todos pueden recurrir jurídicamente y nos echamos 25 años para resolver. Entonces lo que están tratando, hasta donde yo entiendo, las autoridades es de resolver esto de una forma más fluida, pero al interior de las autoridades tienes grupos distintos también de personas que no siempre piensan igual. Sí, y entonces a lo mejor nos echamos los 25 años, pero pues, ¿qué otra ya llevamos 5. Por eso, pero ¿cuál solución hay? Finalmente, este escenario que tenemos ahora, lo único que está generando es menor competencia, independientemente, una baja en la competitividad, problemas serios, por ejemplo, en el caso de Internet también, de desarrollo, banda ancha, etcétera. O sea, si no hay quien ponga orden en este tema, el país va a quedar rezagado por mucho, ¿sí? Frente al otro. Pero la estructura jurídica que tenemos en México impide hacerlo. Entonces, es una solución que requiere todavía más esfuerzo que el que hemos hecho. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos. La economía norteamericana genera empleos mientras el fantasma griego sigue acechando. Esto es Dinero y Poder. La economía de los Estados Unidos creó en enero la mayor cantidad de empleos en 9 meses, 234,000. La tasa de desempleo cayó al 8.3%, el nivel más bajo desde febrero 2009, frente a un 8.5% de diciembre. El crecimiento del empleo superó holgadamente los 150,000 que esperaban los analistas. Estos datos trajeron optimismo a los mercados financieros internacionales, que alcanzaron máximos históricos la semana pasada. Los datos de la economía norteamericana, muy buenos, honestamente, para lo que se esperaba. Recuperación de confianza al consumidor. Una economía que dicen que si sigue funcionando así, le dará a Obama un buen sustento para la reelección. Para México también indicadores manufactureros que son buenos, no así extraordinarios, pero son buenos. Recuperación de empleo que también está a tono como para pues, fortalecer la economía mexicana. Si pudiésemos separar en este momento los Estados Unidos de Europa, estaríamos muy bien, ¿no? Echando Europa para otro lado, porque ahí es donde está el fantasma otra vez de la recesión y de la quiebra incluso. Yo no estoy tan preocupado por Europa, no lo he estado desde hace rato, pero en el caso de Estados Unidos es muy simpático. Un articulista de ese país decía, si me hubieran dicho en 2006 que íbamos a estar festejando una tasa de desempleo de 8.3%, no lo hubiera creído. No, porque llegaste al 10. Es el doble, ¿no? Pues prácticamente lo que se tenía tradicionalmente. Entonces, a pesar de que los datos son buenos comparado con lo que hemos visto recientemente, pues vistos en una perspectiva más amplia, la economía estadounidense está moviéndose de manera lenta y no está generando empleos. Yo insisto, no los va a generar.
ya no estamos en tiempos de estas economías que generaban grandes cantidades de empleo. Es una forma distinta de funcionamiento de la economía que genera riqueza, pero que no genera empleos como antes, lo cual abre la necesidad de que las personas se preparen más con ciertas habilidades y actitudes propias de una economía en la cual el empleo no es el centro, sino la creación de riqueza, más emprendedurismo, digámoslo así, aunque la palabra pues, suena chistosa, pero bueno, pues esa es la solución. No vamos a mover esta economía de empleo como la que conocimos durante el siglo XX, la economía industrial en la que vivió Estados Unidos prácticamente, en mi opinión, ha terminado. Yo creo que las noticias de Estados Unidos son buenas y van a seguir siendo buenas pues quizás en lo que resta del año. Efectivamente, la primera manifestación está en esta reducción de la tasa de desempleo. La economía de los Estados Unidos no está teniendo un crecimiento espectacular, pero respecto a lo que se pensaba está siendo mejor, y sobre todo la industria manufacturera ha dado señales de mayor avance, y eso a nosotros es lo que más nos importa, porque nosotros somos los principales proveedores, o de los principales proveedores después de China, de las manufacturas en el mercado de los Estados Unidos. Eso ayuda a que nuestras exportaciones crezcan. Creo que en todo esto, la verdad, ha habido un cúmulo de buenas noticias. No está muy claro, por lo menos para mí. Tú decías, Ezra, que esto le va a abonar o le va a dar un empujón al presidente Obama ahora en la justa presidencial en ese país. Pues puede ser, nada más que hay que recordar que el desempleo cuando Obama llega al poder era inferior al 8%. Y no hay manera, a menos de que ocurra literalmente un milagro, que de que las elecciones llegue a esos números. Entonces creo que ahí todavía los norteamericanos, los estadounidenses están dolidos en el bolsillo, pero poco a poco han venido gastando. Ahora, eso no quiere decir que Estados Unidos no tenga problemas. Sigue sin resolver su sobreendeudamiento público, sigue sin resolverse completamente el problema del mercado inmobiliario, que fue lo que originó la crisis de 2008 y 2009. Los precios de las casas siguen cayendo en una gran cantidad de estados de la Unión Americana, y por lo tanto los bancos están emproblemados porque tienen un montón de acreedores, de personas que pidieron créditos hipotecarios que no pueden cumplir con ellos, y que si los bancos se quedan con las casas en lugar de recuperar los créditos, pierden dinero. Entonces, todo eso sigue sin resolverse, pero a la luz de las broncas en Europa, pues sí, da la impresión de que Estados Unidos no tiene problema. Los problemas siguen ahí. Lo que pasa es que no tienen la atención que efectivamente tenían en meses anteriores. Ahora, en el caso de Europa, frente a esta realidad norteamericana, que pues aquí el problema sería para los demócratas también estar volteando y decir, bueno, pues esto es lo que me entregaron. O sea, hay que recordar que el triunfo de Obama se da precisamente en el derrumbe económico, ¿sí? Donde McCain no tiene nada que hacer, se le está cayendo el mundo ahí en ese noviembre de hace 4 años, y en donde claramente pues tiene que entrar a resolver esto. Veremos lo que sucede todavía, ahí hay candidaturas volando, la verdad los republicanos con opciones que cuando Mitt Romney es la buena, imagínate cómo están las otras, es un problema bastante serio en términos de lo que representa para el ciudadano norteamericano. Pero bueno, si sacas el efecto norteamericano de la economía mundial, con todo lo bueno y lo malo que tiene, el problema europeo sigue siendo verdaderamente dramático. O sea, el caso griego, sí, el caso italiano ahora con una deuda por arriba del 100% del PIB, y que puede generar todavía problemas más graves para bancos. El terror en Europa sigue siendo otra vez, y en el momento en que caiga el primero, ¿lo vamos a poder resistir? Ese es el problema. Yo sigo sin preocuparme demasiado. Creo que lo que ha estado haciendo Europa para resolver sus problemas es la dirección correcta. Tienen que regresarse a como era antes, en donde la gente pagaba impuestos y recibía un estado de bienestar que era inferior a los impuestos que pagaba, no como ocurrió los últimos 20 años, en donde los beneficios recibidos superaban por mucho los impuestos. Y regresar a trabajar. Eso es en el fondo lo que significa, y por eso lo platicábamos aquí, que esa era la parte compleja, lo político, porque le tienes que decir a la gente que trabaje, y eso es una agresión pues que no es fácil de soportar, pero es lo que se tiene que hacer. Lo están haciendo poco a poco, incluso en Grecia están reduciendo significativamente el número de burócratas que tenían, que era pues absurdo para cualquier economía. Prácticamente el 20% de la población económicamente activa trabajaba para el gobierno griego.
eso no puede ser. Entonces, esto va a significar sufrimiento de muchas personas, pero es una solución. La otra alternativa es decir, bueno, pues ahora díganle cómo van y nos morimos todos de hambre la próxima semana, pues sí, no es tan complicado. Lo que pasa es que la gente no lo racionaliza de manera colectiva así, y por lo tanto las decisiones que son las decisiones adecuadas no se toman oportunamente. No, yo tengo una visión diferente de Europa. Yo creo que Europa sigue sus problemas. Ayer en estos días se dieron a conocer algunos datos. Con todos los ajustes fiscales de Grecia, de Italia, de Francia, de España, lo que vemos es que la deuda pública de la Unión Europea respecto a su PIB sigue creciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que el problema sigue latente. Segundo, tiene una presión social fenomenal. Grecia en los últimos 3 años ha caído 10% su economía y va a seguir cayendo. Su desempleo está cerca del 13-15%. Entonces, eso limita muchísimo a los gobiernos desde el punto de vista político para insistir en las medidas adecuadas para reducir el sobreendeudamiento, que es efectivamente reducir el gasto y subir los impuestos. Entonces, yo creo que estas tensiones van a ir en aumento y en algún momento vamos a ver, y yo creo que es pronto, que los países van a decir, ¿sabes qué? Siempre no puedo pagar, porque están diciendo que van a hacer ajustes, pero solo prometiendo, no los están haciendo efectivamente. Es que su única posibilidad es reducir realmente el salario. Normalmente en una economía, cuando tenías ese problema, devaluabas, no preguntabas, y de esa manera bajabas el salario. Como no puedes devaluar el euro, entonces tienes que decirle, tú que ganabas 100 euros, ahora vas a ganar 80 o 70, y esto es quizá todavía más difícil de asimilar que una propia devaluación. Es sin lugar a dudas muy complicado, pero esa es la única salida y ese es el proceso en el que están. Si esto fuera más fácil, lo hubieran resuelto desde hace ya 8 meses, cuando empezó el drama. Es complicado y por eso se tardan. Esa es precisamente la ciencia de la política, ir posponiendo esto para que salga. El problema radica... O para que no salga. El problema radica en que si los griegos no pueden y se salen, sí, el golpe será bastante fuerte. Depende cómo se administre, yo creo que se puede salvar. Hoy viene muy optimista Macario Schettino. Yo tengo fe en Europa. Bueno, ahí está Mauricio González, Macario Schettino. Muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11T de México, Dinero y Poder. Recuerda, también estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de 5 de la tarde a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.